Bueno, Shalom Alejem para todos los ajayim, las ajayot, los niños, las niñas presentes y creyentes, la emuná obediente de nuestra Yahushua HaMashiach. Envía Shalom Urajá para todos ustedes. Que la verajá de nuestro Marjá, Yahushua HaMashiach, nos acompañe siempre. Su bendición esté siempre con nosotros. Y estamos en victoria. Eso es lo que dice la mayoría de los hasta creyentes en nuestra don Yahushua. ¿Por qué? Porque traen esos malos hábitos eran cristianos evangélicos, primero eran católicos, y ya se convirtieron al cristianismo. Del cristianismo, otros pasan a testigos de Jehová, se dejan convencer, o a mormones, en fin, cambian de religión, o llegan supuestamente a la palabra hebrea. Y traen todo eso, estamos en victoria. Pero primera de Juan de Yahanán, que nos dice en el 1:4, 5:4, y léalo usted, hijo. Primera Yahanán 1:4. ¿Qué nos dice acerca de la victoria? La victoria no es del hombre, la victoria la dejó fue nuestro Adón Yahushua HaMashiach. No para coger los dichos de ciertos pastores iluminados o proclamadores que llaman predicadores iluminados. Estamos en victoria. Para estar en victoria nos falta mucho pelo para el moño, como dice la escritura, que dice el primera de Yahanán 1:4, 5:4. Siga. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ya. Porque todo lo que es nacido del Elohado de Yahu vence sobre el mundo presente, sobre el mundo presente. Este es el que venció al mundo presente. Nuestra fe, nuestra emuná. ¿Quién venció primero al mundo para darnos ese ejemplo? Nuestro Adón Yahushua HaMashiach. ¿Por qué? Porque él fue un hombre de carne y hueso. Tranquilamente pudo haberse dado a la tentación. No de placeres de mujeres me refiero, ni del mundo, sino cuando fue a ser probado. Recuerde que él fue a ser probado por el tentador. Y le ofreció riquezas, y le ofreció comida, que las piedras se convirtieran en pan, las riquezas del Malhutín, de los reinos del mundo. Y nuestro Adón no cedió a ninguna de esas tentaciones, a ninguna de esas pretensiones a las cuales quería llevarlo a Satán. ¿Y por qué no? Porque él no cedió a ninguna de esas pretensiones, siendo humano, porque estaba lleno del Ruach HaKadosh. Estaba lleno del Ruach HaKadosh, de la presencia. El Ruach es la presencia. Ese es el Ruach, la presencia de nuestro Creador en nosotros. Entonces, cuando un creyente está lleno del Ruach HaKadosh, de la presencia de nuestro Creador, esa misma presencia, ese mismo Ruach dice que lo guía hacia toda verdad. O sea, va a tener un discernimiento más amplio. No va a ver las cosas como las ve el creyente que no tiene el Ruach, que el que no tenga el Ruach es como el mundano prácticamente, porque va a estar propenso a que lo guíe un Ruach mundano. ¿Ya? Va a ser más sensible y va a ser más frágil que las personas que tengamos o que hayan tenido el Ruach HaKadosh. Dice que nos va a guiar. ¿Qué hace un guía?
¿Qué hace un guía? Aparte de que guía, ¿qué hace un guía? Protege. En este bosque no se vayan por estos otros caminos, porque se pierden. Nos va a advertir el guía. No solo nos va a guiar, nos va a proteger. Permanezcan en grupo, va a decir el guía. Permanezcan en el grupo. No hagan fogatas en tales lugares. ¿Ve? Entonces, el Rúa, aparte de que guía, nos da ¿qué? Indicaciones. ¿Ve? Ese es el Rúa HaKadosh. Nos va a instruir, nos instruye. Ese es el Rúa HaKadosh. No solo nos va a guiar. Él quiere que no dependamos solo de Él, sino que nosotros tengamos con las indicaciones que Él nos da, ¿qué? Iniciativa. Es que el que tiene que tomar la iniciativa es el creyente. Si yo no tomo la iniciativa de obedecer, como dice Yahanán 14:15, si usted me ama, obedezca mis mandamientos. Si yo no tomo la iniciativa de obedecer los mandamientos, ¿voy a tener la presencia de nuestro Creador? No la voy a tener. Entonces, si no tengo la presencia de Él, voy a estar sin guía, sin indicaciones, sin ser instruido, sin ser protegido y sin tener sobre todo el ahabá, el amor. La persona que tenemos o que han tenido, hablo de los que murieron, el Ruach HaKadosh, nos distinguimos de los demás porque estamos llenos de los frutos del Ruach HaKadosh. Y entre esos frutos está principalmente el amor. ¿Ya? Pero usted ve, creyente, estamos en victoria. Ya vimos que la victoria es de nos la dio nuestra don Yahushua HaMashiach. Él venció al mundo. Esa es la victoria. Cuando nosotros permanecemos fieles a nuestro Creador, obedeciendo sus mandamientos, Él nos da el Ruach HaKadosh. No para que aquí vivamos en victoria. ¿Qué dice Maseh Shaluhim, hija? Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Maseh Shaluhim. El Perec, capítulo 14, perdón. 14. Ese es un error, un mal hábito que han cogido los 14:22. Perec, capítulo 14, pasó 22. Lo dijo un iluminado y eso se pegó en las iglesias, en las quejilas. Estamos en victoria. Están en sillas de ruedas, están en muletas, están aguantando hambre, están en el mundo, están desobedeciendo, no guardan mandamientos, no obedecen mandamientos y estamos en victoria. ¿Será eso una ignorantada o no es una ignorantada? Sí lo es. O porque compran una casa o un carro. ¿Será eso la victoria que se refiere a nuestro don Yahushua? No, porque esas son cosas que Él nos da aparte de la obediencia, porque Él conoce nuestras necesidades, dice. Ya, 14:22, hija. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Ya, voy a leer una versión hebrea. Por esto, 14:22. 14:22. ¿Estoy mal o qué? Es 13:22. ¿Mande? Sí, pero aquí no la leo como ella está leyendo. Ah, pero es que estoy en Primera de Corintios. Claro, estoy más perdido que embolatado. Un momento. Aquí está, 14:22, dice en esta versión. Exhortando a los talmidín. ¿Quiénes eran los talmidín? Discípulos. A los discípulos. No solo a los shaliahum, a los apóstoles. Discípulos. ¿Qué somos nosotros? Seguidores y discípulos. Hermanos, hijos de nuestro Abba Yahu a través de su hijo Yahushua HaMashiach. ¿Ya?
Discípulo es el que aprende de, todos hemos aprendido el principal maestro, que fue nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Y los discípulos aprenden también de los maestros que nos ha establecido como Moré, como maestros, como Morim, nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Entonces dice, exhortando a los talmidín, a los discípulos, y recordándoles que permaneciesen en la emuna, en la fe, y que debemos a través de gran tribulación entrar en el Malhut de Yahweh. Debemos, no es si queremos. Por eso aquí en este camino él habla de la puerta estrecha, de la sal de la tierra, de la luz del mundo. Hablaba también, dice Ibri, que los naví fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron torturados, vivieron pobres, con hambre, errantes, sin ni siquiera tener casa, de aquí para allá y de allá para acá. Algunos hasta enfermos. De repente sufriendo algún dolor de muela, alguna cosa, qué sé yo. Pero se mantuvieron, ¿qué? Firmes en la emuna, firmes en la fe y llenos del Ruach HaKadosh. Entonces, todos esos dolores que por prueba de nuestro Adón nos manda, estas enfermedades o esta escasez, ¿qué vamos a hacer? ¿Decaer? ¿Vivir tristes y llorosos? ¿Abandonar a nuestro Adón y salirnos del camino? ¿No? ¿Cómo? Y aferrarse es cada día crecer en la emuna. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que el mundo no tiene. Tikvá, esperanza. Tenemos la esperanza de que estamos enfermos, pero tenemos la esperanza y la emuna, la fe de que Él está con nosotros y la esperanza de que Él va a hacer la obra en nosotros, tanto en lo espiritual como en nuestro cuerpo o en lo material. Entonces, ¿eso es estar en victoria? No, pero eso es estar aferrado a la fe y a la esperanza que Él nos dejó. ¿Y eso avergüenza? No, dice la Escritura que la esperanza no avergüenza. No hemos de avergonzarnos por lo que estamos pasando, porque tenemos la fe de que esto será pasajero. Correcto. Es que no somos ni los primeros ni a los últimos talmidín, discípulos o hijos de nuestro Abba Yahweh, que nos han venido estas pruebas. Ni seremos los primeros ni seremos los últimos. Y de todo esto nos sacará para dar testimonio a todas estas personas que a veces quieren, el enemigo. Yo estoy en el evangelio, yo tengo mi casa, yo tengo mis carros, yo tengo tal cosa, yo estoy sano, yo tal cosa, el Señor me sanó de tal cosa. El enemigo también sana, porque las religiones que no obedecen mandamientos, las personas que están en religión, que no obedecen mandamientos, que tienen otro nombre, que no es el nombre de nuestro Adón, que siguen otro ídolo, ¿quién hace el milagro en ellos también? Para que permanezcan ahí. El enemigo dice que en los postreros días el enemigo va a hacer muchas cosas. Dice, para tratar inclusive, ¿qué quiere decir? Que uno es creyente de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. ¿Será que yo hice mal? ¿Será que esta no es la palabra correcta? O sea, el enemigo va a tratar de hacer dudar a las personas. ¿A cuáles? A esos que son débiles en la emuna. Pero los que somos fuertes, hemos sabido en quién hemos creído, que no es Jesús, sino Yahushua o Yeshua, como le dicen algunos, y nos mantenemos firmes. Ya he dicho la diferencia entre Jesús, Shalom Alejen, Joel Falk, Shalom Ubrajú para usted, Shalom Alejen, Ahim Mikel. Y también sabemos la diferencia entre el Jesús romano, de la religión católica, de la religión que han sacado muchos, las religiones, y la diferencia entre Yahushua. Primero, la Torá prohibía crucifixiones. La Torá permitía que muriera clavado al madero. Por eso dijo Pilato, llévenselo ustedes mismos. Hagan conforme a su ley con él. Conforme a su ley. Miren que Pilato ni siquiera dijo crucifíquenlo. Y ni siquiera el pueblo dijo empálenlo al madero, porque eran israelíes. Ellos sabían por la Torá que no era crucifixión.
Es más, antes de la cruz que sacó Roma, muchos siglos atrás, ya Josué, que es mal llamado Josué, ya habían hecho empalamientos, o sea, clavado a un madero, no crucifixión. Mire la mentira como el enemigo cambia todo. Y el enemigo ha puesto en la mente de las personas, estamos en victoria. No, la victoria es cuando estemos arriba. Aquí dice la escritura, Hechos de los Apóstoles, Masé Shalom en 14:22, entendiendo, exhortando, dice, a los talmidines, a los discípulos, y a Jim, hermanos, y recordándoles, porque se les olvida el enemigo, estamos en victoria. Para nosotros, los hijos de Dios, los hijos de Lavayahu, son las riquezas, hermano. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está escrito en la palabra que las cosas terrenales, la riqueza, el oro, la plata, los lujos, sean para los creyentes verdaderos? ¿Dónde está eso en la palabra? ¿O es que yo me he perdido tantos años que llevo en la palabra? Pero yo estoy seguro de que eso no dice la palabra. Pero la malinterpretan para sacar diezmos. ¿A quién escogió nuestra don Yahushua Hamashiach para enseñarles Besorá? ¿A quién? ¿A 12 levitas o a 12 Shalehum apóstoles? 12 apóstoles que no tenían que ver nada con el ministerio levítico, pero todavía siguen cobrando diezmo, maser. Pues, si por ahí hubiera sido, ¿qué hubiera hecho nuestro Adón? Hubiera escogido 12 levitas. Tranquilamente. Escojo 12 levitas para que sigan ¿con qué? Enseñando la Torah de Moshe. ¿Y qué hubiera hecho nuestro Adón Yahushua? Hubiese enseñado la Torah de Moshe. Pero la Torah de Moshe, 613 mandamientos, no son para nosotros los creyentes en Yahushua Hamashiach. Es que no son. No hay forma de que algún more o algún more si está viendo me diga, usted está equivocado. Bueno, muéstrame en que estoy equivocado. Y yo me retractaría, pero yo no voy a retractar de la verdad, porque ellos son los que malinterpretan la palabra. Pero si aún así estuviese equivocado, yo no soy orgulloso, me retractaría. Pero vuelvo y digo, no estoy equivocado porque esta palabra me la ha enseñado el Ruach HaKadosh. ¿Y el Ruach HaKadosh se equivoca? No, no se contradice. Pero la Biblia romana sí contradice. El fin de la ley es cristian, dice. Y Romanos 3:31, ¿qué dice Romanos 3:31? Romillá 3:31. Es que las iglesias andan así, las religiones. El fin de la ley es cristian. Cristo para ellos. ¿Pero qué dice Romillá 3:31? Pues? Dice, luego invalidamos la ley por medio de la fe. En ninguna manera, sino que afianzamos la ley. Se está confirmando, se está afianzando la ley. Entonces esa Biblia se contradice. Porque Romillá dice el fin de la ley, creo que es 10:5, 10:4, dice Romillá, ahí mismo en Romanos. Dice el fin de la ley es cristian. Pero ¿cómo así si acabamos de leer que antes, cuáles son la ley de los mandamientos? Porque, digo, no me cristian. Sí, cristian. Porque cristian es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces lo malinterpretan. ¿Ve? Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos maestros, muchos pastores que leen por leer y no disciernen a qué se refiere ese pasú y vamos a compararlo con esto. Hay errores garrafales. Porque esto lo hace ¿quién? El maligno, el enemigo, para formar entre nosotros mismos ¿qué? Divisiones. Mira aquí lo que dice. ¿Sí? ¿Sí? División y confusión. ¿Sí? Dice, porque Yahushua Hamashiach es la meta actual de la Torah para eterna Zedaká, justicia a todo aquel que cree. ¿Ve que son versiones muy diferentes? Muy diferentes. Es la meta actual, conocer lo que nos dejó Él. ¿Cuál fue la meta de Él? Obedecer a su Padre, terminar su trabajo en santificación.
Mostrarnos un ejemplo no con la palabra, sino con las obras, con los hechos. Pero hoy día hay mucho parlanchín. Pero obedecer los mandamientos no quiere la gente. No son 613 mandamientos, son 253 y a cada uno nos tocará, si acaso, 20. Aparte de los 10 mandamientos que son la joya de la corona, el casado se va a ubicar en el matrimonio, los mandamientos del matrimonio. También el soltero, el joven, muy diferente a los mandamientos del anciano. El ministro, muy diferente a los mandamientos de los hombres que no son ministros. Y así sucesivamente. Este es el engaño que el enemigo siembra para formar división, para formar engaño, para formar guerra. Ahora, nosotros somos la luz del mundo. ¿Se aplica para todos esa palabra? ¿Por qué no se aplicará la palabra que todos somos la luz del mundo? En plural. O sea, que todo el que la lea diga, sí, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué no se aplica? ¿Qué piensan ustedes? Practicarla. Ya. Pero es que hay mucho practicante hoy día sin mandamientos porque se pegan de los dos principales. El amor al Creador y el amor al prójimo. De estos dos depende toda la ley y los profetas. No hay más mandamientos. Practican a su manera. Exactamente. Si no se practica los mandamientos, estaría practicando la palabra a mi manera. En concepto de hombre. En palabras de hombre. Correcto. Entonces Matilla nos dice en el 5, capítulo 5, Pérez 5, capítulo 5 de Matilla, (5:13) dice, ustedes son la sal de la tierra. De aquí el que lee esto, de cualquier religión, sea testigo de Jehová, sea mormón, sea adventista, sea cristiano evangélico, sea católico, todos dicen que ellos son la sal de la tierra. Hermano, somos la sal de la tierra, hermano. Pero si ellos mismos dicen en su Biblia que el fin de la ley de los mandamientos es cristiano. Entonces, ¿cómo puede ser una persona la sal de la tierra? Vamos a mirar entonces el más profundo, empezar, ¿para qué se usaba la sal? ¿Para qué se usaba la sal? No solo era para los alimentos, sino que era para algo mucho más valioso. Y vámonos al libro, a ver, cojo este de primero, dejémoslo para el final. Vámonos primero a Mardochai. Después, por último, nos vamos a ¿para qué se usaba la sal? Mardochai. Marcos. Nueve. 49 y 50. Porque cada uno será salado con fuego, y toda ofrenda será salada con sal. La sal es buena, pero si la sal ha perdido su salinidad, ¿con qué sazonarás? Tengan sal en ustedes mismos y tengan shalom el uno en el otro. ¿Cómo se podría interpretar esto? Cuando dice entonces, porque cada uno de ustedes será salado con fuego.
y todo sacrificio será salado con toda ofrenda, perdón. Toda ofrenda será salada con sal. Entonces aquí vamos a mirar a Vayikra o Levítico. Levítico. Perec, capítulo 2. (2:13) ¿qué dice? Vayikra 2:13. Dice: sazonarás con sal todo ofrenda suya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohá, sino que ofrecerás con sal todas tus ofrendas. ¿A qué nos lleva esto que acabamos de leer aquí en Mardojai, en Marcos 9, 49, 50? Comparándola. Marcos 9, 49, 50. Marcos 9, 49 y 50 dice: porque cada uno será salado con fuego. Entonces, las ofrendas eran pasadas ¿por qué? Por fuego. Las ofrendas eran pasadas por fuego. Pero ya iban sazonadas ¿con qué? ¿Se les echaba qué? Se les echaba sal. Porque el fuego, ¿qué hace el fuego? El fuego deslíe la sal por el calor y penetra en toda la carne. Y esa ofrenda va a saber deliciosa. Pero si la ponemos al fuego y no le echamos sal, ¿qué va a saber eso? Insípido. Simple, insípido totalmente. No es lo mismo, por eso hay personas que le echan la sal cuando se está asando la carne. Vimos un programa la otra vez y un cocinero ruso a una costillal grande de res lo puso a asar, y cuando ya la carne estaba a término medio, él estaba echando sal para que se penetrara mejor con el fuego. Entonces mire que está escrito y nos dice a nosotros, en pocas palabras, el verdadero creyente, los que tenemos o tengamos el Ruach HaKadosh, ¿en qué nos convertimos entonces? En base a esta escritura, aparte de la sal, nos convertimos, somos una, Romanillín, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya? ¿En qué nos convertimos? En una ofrenda. Vamos a mirar esta versión de estas Besorá y nos va a decir lo siguiente. Dice el 12:1, dice: por consiguiente, hermanos, les ruego por las Rajamín de Yahushua, que presenten sus cuerpos como ofrenda. ¿Ve? Como ofrenda, dice. No como sacrificio, porque él fue presentado no como sacrificio, porque en la Torah es prohibido el sacrificio humano. Es prohibido. Eso lo hacían las personas idólatras que sacrificaban a sus hijos, los echaban al fuego. En diferentes maneras de morir. Nuestro Elohá dice, nuestro Adón Yahushua Hamashiach dice: por consiguiente, hermanos, les ruego por la Rajamín, por las misericordias de Yahushua,
que presenten sus cuerpos como ofrenda viva, Kadosh, aceptable a Yahu nuestro Elohá, que es su acto de adoración racional. Entonces, si somos la sal de la tierra, ¿qué tenemos que ser primero? ¿Qué tenemos que ser primero? Una ofrenda. Claro, ser una ofrenda. Y esa ofrenda tiene que estar limpia. Limpia. Para que esa palabra sea hecha carne en nuestro cuerpo y se convierta en una sal. Es la palabra la que nos va a salar. Somos la luz del mundo, somos la sal, la luz del mundo, la sal, perdón, de la tierra, porque la palabra él es sazón, es sal, le da ese gusto a este mundo, no a los del mundo, porque a los del mundo nosotros parecemos que somos locos. Dice en Romanos que nosotros para el mundo somos locura, la palabra, y nosotros somos locura para ellos, porque la palabra si se la damos al mundano, no la va a entender, dice, es locura para ellos. ¿Ya? Pero hay personas mundanas que tienen un corazón noble, noble. El que tiene del mundo el corazón noble, ese es más sensible a escuchar, a arrepentirse y a cambiar inmediatamente en ese arrepentimiento su vida y a ser un verdadero seguidor de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. ¿Y qué estamos viendo hoy día? Oscuridad en el mundo, porque los creyentes tienen su corazón como una piedra. Los mismos creyentes están haciendo las cosas del mundano. Los mismos creyentes están actuando como actúa el mundano. Los mismos creyentes, entre comillas, están pensando como piensa el mundano. Están proyectándose como se proyecta el mundano. Están visionando sus sueños, su futuro, sus metas, igual que el mundano. Usted los ve que no tienen fe ante cualquier epidemia, cualquier pandemia, se protegen como se protege el mundano. Nosotros en la epidemia pasada, nosotros solo cuando exigían en realidad que uno tiene que comprar algo en un almacén, en un centro comercial, nos poníamos esa máscara, solo para hacer compritas dentro del almacén. De resto nosotros sin mascarilla. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos comuna. Eso nos diferencia del mundo. Pero el creyente también con el bozal, porque esas mascarillas en la antigüedad, eso era señal de esclavitud. Eso era señal de represión de la voz del esclavo. Pero como el enemigo es tan pulido y tan perfeccionista en su estrategia, esto es para tu salud. No, esto es para protegerte. Y si nosotros somos la sal de la tierra, pues, somos diferentes. Somos una ofrenda. Y tenemos que tener esa inmuna, esa fe, crecer. El creyente está con una fe bajita. ¿Será que el creyente con una fe bajita y que no tiene Ruach HaKadosh podrá ser una ofrenda para nuestro Creador? No, para nada. No va a ser una ofrenda para él. Antes dice que sin fe es imposible agradar a nuestro Creador. Es imposible. Entonces, ¿cómo van a decir estamos en victoria? Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo, hermano. ¿Qué luz del mundo? Si yo lo que veo es un poco hoy día de personas ignorantes en la palabra. No se quieren dejar enseñar, instruir. Todos están con la Torá de Moshe. Y la Torá de Moshe no es para los creyentes en Yahushua Hamashiach. En la misma escritura está. En el mismo Brit Hadasha está. Él enseñó fue Besorá. Los talmidín, los discípulos, los shalehun, los apóstoles, enseñaron fue Besorá. Algo diferente a la Torá de Moshe. Vamos a Colosella o Colosenses. Capítulo 4.
Pasuk 6, 4, 6 de Coloseya o Colosenses o Colosillim. Que su lenguaje siempre sea con favor inmerecido, sazonada con sal, para que sepan cómo contestar a todos los hombres. Mire, hasta debemos nosotros ser diferentes en nuestra manera de hablar. Él habla como el del mundo, nosotros hablamos como creyentes en Yahushua HaMashiach. Un creyente en Yahushua HaMashiach habla salvajadas, habla tonteras, habla estupideces, habla con ignorancia, le responde al ignorante con otra ignorantada, responde palabra mundana por palabra mundana. No, porque nosotros, gracias al Ruach HaKadosh, dice la Escritura que el Ruach HaKadosh nos dará palabra de sabiduría. Pero el creyente hoy día le responde al mundano conforme a la ignorancia del otro. Se ponen pico a pico con el mundano. La misma Escritura dice que el sabio calla. A veces hay que callar y a veces hay que hacer callar al otro con palabras sabias. ¿Ya? No siempre vamos a estar callados. A veces el mismo Rúa lo pone a uno, le enardece el Rúa, el espíritu, que llama a la gente para que me entienda. Y hablamos palabra con sabiduría, cosa que el enemigo no puede refutar. Pero siempre nos mantenemos sobrios, como dice la Escritura. ¿Ya? No, Él nos ha dado Rúa de amor, poder y dominio propio. Sabemos controlarnos. No nos vamos a desfachatar como el mundo. Ya, pues sí que. No, nosotros somos diferentes. Vamos a hablar, pero vamos a estar siempre sobrios. Bueno, que su lenguaje siempre sea con favor y merecido. Sazonada con sal cada palabra. Que el otro diga, caramba, a mí me están hablando una palabra que yo no conocía. Pero es que el hermano o la hermana la dice con una... O sea, me gusta la palabra que dice, como la enseña la hermana, como la enseña el hermano, como la enseña el maestro, como la enseña este pastor, como la enseña este apóstol, como la da este profeta o esta profetisa. Es algo diferente, porque es una palabra primero que sale de una ofrenda, que es el cuerpo de ese creyente, de ese ministro, de esa ministra. Ya vimos. Por eso, hermanos, Romanillín 12:1. Por eso, hermanos, os ruego por la rajamín, las misericordias de Yahushua, que presenten sus cuerpos en ofrenda viva. ¿Qué es una ofrenda viva? Algo que está siempre calientito. Alguien que está viviendo la palabra. Alguien que le está haciendo bien la palabra. Hay gente que la palabra le hace mal. Se van. Reciben la palabra y se van. ¿Sí? Le ha hecho mal la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Los que no son de los escogidos, se van. En vez de hacerle bien la palabra, ellos no la reciben. No hay fruto, no hay raíz, no hay crecimiento. Y llega otra palabra, porque como son como las velas, las olas del mar, movidas de aquí para allá y de allá para acá, el mismo rúa de engaño que ellos tienen los va a llevar a otras religiones y van a ser personas que van a estar toda su vida cambiando de religión. Y la palabra de nuestro Creador no es religión. Desgraciadamente el hombre y los discípulos de Hasatán la han convertido en religión y en un próspero negocio. Próspero negocio. Tremenda la situación. Entonces siempre debemos hablar nosotros cosas que agraden a nuestro Creador. Es muy importante recordar las Escrituras. Les ruego, dice hermanos, que presenten siempre, presenten sus cuerpos en sacrificio, en ofrenda, ya me pegó, en ofrenda, perdón, no hay sacrificio humano, eso es prohibido en la Torá. En ofrenda viva Kadosh. Para estar nosotros santificados tenemos que tener que el Ruach HaKadosh. Una ofrenda, dice Romanillín 8:9-8:8, que el que no tenga el Ruach de Yahushua no puede ser de él. Dice el 8:9,
Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en la rúa, sino que la verdad de la rúa de Yahu, nuestro Elohá, está en ustedes. Pero, dice al final del pasú, si alguno no tiene la rúa de Yahushua Hamashiach, el tal no es de Yahu nuestro Elohá. Por eso les va a decir el día del juicio a nuestro Creador: pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Adón, Adón. En tus plazas estuvimos escuchando tu palabra. Mira, delante de mí comiste y bebiste. Pero yo no sé quiénes son, porque se convirtieron en oidores y no hacedores. Y hoy día hay mucho hablador, pero pocos hacedores. De eso está llena la tierra. Salen de la cárcel, vamos a cumplir el mandamiento. Vayan por todo el mundo, prediquen la palabra, toda criatura. ¿Quién dijo eso? Eso no se lo dijo a todo el mundo. Se lo dijo a sus apóstoles. Se lo dice a aquella persona que tengamos ministerio. Entonces, ¿todos son apóstoles? ¿Dice la Escritura? No. ¿Todos son profetas? No. ¿Todos son pastores? No, dice la Escritura. Pero malinterpretan eso. Y salen como locos de las cárceles, salen de esas sectas de iglesias, salen de esas congregaciones hebreas. Y usted los ve, mire, hasta en las congregaciones hebreas están hablando como los evangélicos, los pastores. ¿Quién vive? Yo dije, ¿qué es esto? Por ahí vi un payaso en una congregación hebrea trayendo todos los malos hábitos de su cristianismo que él tenía. Entonces uno dice, los mismos son los mismos, simplemente con otro traje. En vez de ponerse traje que se ponía en la iglesia cristiana evangélica o en otras religiones, se ponen un talit. Pero son los mismos, la misma mentalidad, la misma palabra, el mismo estilo de hablar la palabra, que son gritos y gritos y gritos y aturden a la gente. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Por eso, hermanos, y él me dijo, ¿qué tal cosa? Y la gente tonta está ahí. ¿Quién dijo que nuestro Adón utilizaba esta forma de proclamar la Besorá? Él gritaba porque alzaba su voz porque estaba al aire libre. Pero él no hablaba con psicología, ni con estilo, ni con manías de hombre. Porque él no fue enseñado por hombre, sino por la rúa de su Padre, de nuestro Padre, nuestro Creador. Es triste todas estas manías y todas estas tonteras que traen a las congregaciones. ¿Qué dice Ibrín? Hebreos, Ibrín. Muchos están dejando iglesias evangélicas y se están convirtiendo en pastores de la palabra hebrea, en apóstoles de la palabra hebrea. Y todas esas payasadas y todas esas deshonestidades que ellos llaman vivezas, las están trayendo a la palabra hebrea. ¿Por qué? Porque son congregaciones, es otra religión que han sacado. Raíces hebreas, Quejilá, no sé qué, de Yahushua. Esos son igual, han cogido igual la misma maña de las iglesias cristianas evangélicas y católicas. Usted ve que esta iglesia, aunque sea católica y la rige el mismo Papa, esta lleva un nombre, Corazón de Jesús, esta lleva a Santa Marianita. ¿Sí han visto? La misma iglesia de la familia, iglesia de María del Carmen, iglesia de María Rosa Mística, iglesia de San Agustín, iglesia de San Antonio. Y así mismo cogieron las iglesias cristianas evangélicas y así mismo están cogiendo la religión de la palabra hebrea. ¿Usted ve diferencia ahí? Yo no veo diferencia. Son los mismos, solo que aparentemente enseñan Torah, porque ellos no enseñan Besorá como es. Si ellos se dieron cuenta que es Besorá, ¿cuál es la diferencia entre las Besorá de Yahushua y la Torah de Moshe? ¿Para quién fue la Torah de Moshe? ¿Y para quién es la Besorá de Yahushua? Pues hombre, yo creo que se les acabaría el negocio. Porque en las Besorá de Yahushua hay diezmo para los ministros, nosotros los ministros. ¿Hay diezmo? No. Yo les he enseñado que no. No hay diezmo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos levitas. Y porque el templo anteriormente
ya no era cargado al hombro. Y porque se levantó otro templo. Y porque hay otra Torá. Por eso dice Yahanán, capítulo 1, que Yahushua es la Torá viviente. Él es la Torá viviente. Él es la palabra que nos alimenta de verdad, no Torá de Moshe. Bien, ¿cuál les dije? ¿Cuál cita les di? Ibrin, ¿qué? A ver. 10:10. 10:10. A ver, 10:10. ¿Qué dice la 10:10? Dice, sí. En la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua, hecha una vez para siempre. ¿Ve qué dice? ¿Dice ofrenda o sacrificio? ¿Vio qué disparidad? En una sacrificio, en otras ofrendas, ¿no? Y aquí se mantiene ofrenda. Entonces dice, repito en la versión hebrea, aunque ya la hermana la dio también en la versión hebrea. Por su voluntad hemos sido kadosh mediante la ofrenda del cuerpo de Yahushua Hamashiach, ofrecida para siempre. Ofrecida para siempre. Él fue una ofrenda para siempre. ¿Y cómo tenemos que ser nosotros? Una ofrenda mientras vivamos en este mundo hasta que muramos, para agradarle a nuestro Creador. ¿Bien? Hemos sido kadosh por la voluntad de Él. ¿Por qué por la voluntad de Él? Porque Él se ofreció. Él se ofreció a dar su vida y su sangre. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Fue su voluntad. Él mismo dijo, Padre, yo voy, yo lo rescato. Yo me ofrezco como ofrenda viva por ellos. Yo doy mi vida por ellos. ¿Ya? Vamos a mirar a Vayikra. Vayikra o Levítico, que se llama, bueno, en las Biblias. Otra vez para irnos a otro pasú, el 2:13. Sazonarás con sal toda ofrenda suya. No omitas de la ofrenda la sal del pacto con tu Elohá, sino que ofrecerá con sal todas tus ofrendas. Que no falte, que no falte esa ofrenda, que no falte, porque si nosotros nos convertimos en algo desagradable a nuestro Creador, ya no vamos a hacer ofrenda para Él. Nos convertimos en opositores de Él. Nos convertimos no en hijos desobedientes, sino que hijo es aquel que hace ¿qué? La voluntad de su padre. Mire, es que soy un hijo, estoy en desobediencia, pero soy hijo de... No, pues si la escritura nos engaña, ¿a quién más me engañar? Hay hijos del enemigo, esos son los que andan ¿en qué? En la desobediencia, en el pecado, en el mundo. Los que andan inmundos, nosotros debemos de andar santificados. Totalmente. Entonces es un error decir, yo estoy apartada, pero soy hijo de él. No, eres hijo del maligno. Aquí no es para entrar y salir. Aquí estamos firmes como ofrenda hasta que nuestro Elohá decida qué día nos va a enviar la parca. Y no sabemos. Como no sabemos el día y la hora que él va a venir, no sabemos tampoco cuándo vamos a morir. No, yo sí sé. El médico me dijo que el 13 de septiembre no pasaba, porque tengo un cáncer tremendo, un SIDA, una hepatitis o qué sé yo.
Yo sí sé cuándo me voy a morir. Y esa psicología los mata. En Estados Unidos hicieron experimento con presos sentenciados a muerte y les ponían, creo que no era ni siquiera, no les ponían la inyección letal, no se la ponían, le ponían a veces hasta otro líquido, pero eso lo psicologiaba tanto, ahí estaban y estaba el curita ahí o el pastor evangélico y estaban contabilizándole el tiempo y él sentía los síntomas y se moría por el cerebro. El cerebro, cuando el cerebro toma esa psicología, actúa todo eso y paraliza el corazón, los pulmones, se morían. Es tremendo. Asimismo, cuando nosotros dejamos de ser una ofrenda agradable al Creador, nuestro rúa se muere poco a poco. Y ahí no es psicología, es una gran realidad. Y nos convertimos en un cuerpo de huesos secos. Porque el rúa es el que mantiene con vida el cuerpo. Con vida el cuerpo. Vamos a mirar a Bamidbar o Números. Veré capítulo 18. y 19. Capítulo 18, pasú 18 y 19 dice: su carne será tuya. Esto era para los levitas de Aarón y sus hijos. Su carne será tuya, como el pecho que es mecido y la pierna derecha serán tuyas todas las ofrendas de tus cosas kadosh apartadas que los hijos de Israel ofrezcan a Yahweh. Yo los he dado para ustedes, para sus hijos y para sus hijas contigo. Este es un estatuto para siempre, un brid eterno de sal delante de Yahweh para usted y sus hijos contigo. Entonces la sal en donde iba nos confirma que iba no en todo tipo de carne, sino en la carne que iba a ser dada como ofrenda. Como ofrenda. Se sazonaba, se asaba el fuego, se le echaba, se le esparcía la sal del pacto. ¿Ya? Era una sal que penetraba, todo hasta dentro de la carne. Cosa que cuando se la comían los sacerdotes o cuando la comía alguno de su familia, la sal tenía, la carne tenía ese sabor a esa sal. Bien, el sazón, correcto. Es que si no hay sazón, no tenemos nada. A ver, este es el libro de... Es que esto no me deja ver ni la red. Vamos al libro de Matilla. O Mateo. Ya vimos el 2:18. Sí. Y repetimos el 13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué le va a decir él a los de la izquierda? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado no para el hombre, sino para Hasatán y sus malajim y sus demonios. Pero por la dureza del corazón del hombre, por la desobediencia del hombre,
por el orgullo del hombre, por la afrenta y el desafío que el hombre le hace todos los días de su vida al Creador, es que nuestro Elohá dijo, no, el Rúa del hombre también tiene que ir a ese lugar, porque yo lo preparé para todo aquel que se rebele contra mí. Para todo aquel que se rebele contra mí, preparé yo eso. Qué tristeza que estas personas vayan a ese lugar. Vamos al libro de Vayikra nuevamente y el capítulo Vayikra. Un momentito. Oh, caramba. 26. Vayikra 26. El 26:31 dice lo siguiente: yo aborreceré sus ciudades y haré sus santuarios desolados. A ver, 26, a ver, yo miro, creo que no estoy en el 26. Sí, 31. Yo aborreceré sus ciudades y haré sus santuarios desolados, para así no oler sus hedores, su perfume. Cuando una persona está en desobediencia, ¿qué es lo que huele nuestro Elohá en esa persona? Pestilencia. Apesta totalmente. Así están los creyentes, supuestos creyentes, que no tengan el Ruach HaKadosh. Apestan ante la presencia. Esas personas se convierten en hipócritas porque dicen, pero no hacen. Y aquí no hay que ser oidores de la palabra, habladores de la palabra, sino practicantes de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, Él no perciba en nosotros un hedor. Ahora vamos a 2 de Corintia, Bet Corintia, capítulo 2. Capítulo 2, vamos a mirar qué dice. Pasú 14, capítulo 2, Perec 2, Pasú 14 dice: ahora, ¿qué dice? Ahora, sean dadas gracias a Yahu nuestra Elohá, quien siempre nos hace triunfar en Yahushua HaMashiach, o sea, nos hace vencer al mundo, y hace manifiesta la fragancia de su sabiduría por medio nuestro en todo lugar. El 15, Eriquita. Porque para Dios somos grato olor en Yahushua, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Dice el 16: para uno somos la fragancia de la muerte para muerte, y para los otros la fragancia de Jayín para vida. ¿Y quién es digno de estas cosas? Hay fragancia de muerte, ya vimos en Vayikra o Levítico, la muerte, los que tienen la fragancia de muerte, ¿quiénes son? Los que están mezclados en el mundo, pero que tienen conocimiento del Creador, pero están en el mundo. Dice, voy a aborrecer sus ciudades, voy a destruirlos.
porque tienen una fragancia que hiede, que apesta, ¿ya? Y vemos personas que uno saluda y tienen una fragancia que apesta. Entonces sabemos que esos tienen, repitamos este pasú, porque somos para Yahu, el 15, porque somos para Yahu nuestra Elohá una dulce fragancia de Yahushua Hamashiach en aquellos que se están salvando y en aquellos que están perdidos, que están perdiendo. Para unos, los del mundo, los que ya perdieron el Ruach HaKadosh, los que decidieron salirse del camino. Para unos somos la fragancia de la muerte a la muerte. Recuerde que dice Primera de Corintios, que muchas personas uno les habla la palabra, pero para ellos son una locura. Esas personas que tienen un rúa, dice, de muerte. Nosotros les llamamos la palabra y para ellos es la muerte. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dejar la alegría, el gozo del mundo. Y entonces usted vive una vida triste, usted vive una vida aburrida, usted vive una vida que no hay alegría. Ellos dicen así. Nosotros vivimos la vida porque uno se muere y nada se lleva. Nosotros le damos gusto al cuerpo porque la vida se hizo para vivirla. Esa es la ideología, el concepto y la definición de ellos cuando uno les lleva la palabra. Somos los aburridos, los malos del barrio, los malos de la cooperativa, los que no celebran una Navidad como el mundo la celebra, los que no celebramos las fiestas como el mundo las celebra. ¿Ya? Es triste, sí, hombre. Dice Primera de Corintios 2:14, dice que el hombre, 2:14, Primera de Corintios, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Sí, ¿qué dice? Pero el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer, porque se han de discernir espiritualmente. Correcto, aquí dice, pero el hombre natural y material no recibe las cosas de la Rúa de Yahu, nuestra Elohá, porque para él son insensatez y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Ve? Para él son insensatez. Nosotros somos insensatos. Por eso decía Saúl, yo soy insensato, ustedes son sensatos. ¿Ya? Le decía a los del mundo. ¿Ya? Porque así nos tiene la gente, por insensatos. Por personas que somos locas. Por personas que no sabemos lo que hacemos. Por personas que del momento a la mañana nos arrepentimos y decidimos nosotros seguir a nuestro maestro. Para ellos es locura. Y mucha familia en esa locura, ¿qué hace? Se aparta de nosotros. O sea, nos abandona. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la esperanza que nos da? Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo, Yahu me recogerá. Así nos encontremos como nos encontremos. Si hay un verdadero creyente, ese va a ser verdadero creyente. Ese va a ser nuestra mispoja, nuestra familia. Esa es nuestra familia. Porque los del mundo nos van a recibir con hipocresía por el momento, pero después nos van a ver como insensatos. Y el Rúa que está en ellos nos va a rechazar, nos va a criticar, va a hablar de nosotros a nuestras espaldas, nos va a abrazar con hipocresía. Pero el que él tiene al frente dice, o sea, nos está abrazando, y el que él tiene el familiar allá, como nosotros no lo estamos viendo porque se abrazan frente a él, él está diciendo al familiar de allá, pobrecito, en pocas palabras,
Pobrecito. Está mal mi hermano, está mal mi tío, mi sobrino, mi tía. Él ya está perdido. Dejó de ser católico, dejó de ser cristiano evangélico, dejó las raíces hebreas, dejó de ser hebreo. Es que aquí nuestro Lojano nos mandó a etiquetarnos. ¿O él nos mandó a etiquetarnos? No. Él vino fue por un pueblo de ¿qué? De hebreos. No. ¿De católicos? No. ¿De alguien que está en una religión? No. Él vino fue ¿por quién? Por sus escogidos. ¿Y qué es un escogido? Sencillo, el que hace la voluntad de su Padre. ¿Cuál es hacer la voluntad de su Padre? Si me aman, obedezca mis mandamientos. No hay más. No hay más. ¿Para qué se le pone más? Bien. Entonces dice el 16, donde estábamos de 2 de Corintios. Dice, para uno somos, dice el 16, la fragancia de la muerte. Mire cómo nos ven. Dice, para unos, nosotros que vivimos, no que hablamos, que vivimos la palabra con sus mandamientos, 253, somos para ellos un olor de muerte. Mire, hay gente que los pies le apesta y ellos mismos se los huelen. No, no me apesta, porque ya la nariz está enseñada a la inmundicia. Y el otro, no, échate para allá, uy, esos pies te apestan. Échate un poquito de gasolina y un fosforito para que mates ahí las bacterias. ¿Ya? Échate diésel, échate talco, échate tal cosa, pero primero límpiate, porque si no se limpia con agüita y jabón bien, y si no se mete los dedos y no se estrega bien, la inmundicia va a quedar ahí, porque todo lo hizo a la carrera y de mala gana, deprisa. Y así hay muchos creyentes que no se limpia. Entonces, otro creyente que esté santificado, cuando le dé la mano, se acerque, va a percibir de él inmundicia en su cuerpo. Va a percibir inmundicia. Pero el otro dice, no, yo me eché perfume. Ni porque te laves con lejía, dice la escritura. Ni porque te laves con jabón. No puede. Si yo soy de tez negra, ¿será que aunque me lave con jabón, mi tez va a ser blanca? Si yo soy colorada, blanca no colorada, no hay nadie blanco. Si yo soy de piel colorada, ¿será que si permanezco en la sombra, mi piel va a negriar? No, no va a negriar. Mi piel no va a negriar. Si yo soy colorado y me hago a la sombra, mi piel va a permanecer colorada, como soy. Una cosa es que me salga el sol y me queme, con estos soles que están haciendo. Ya. Eso es lo que el mundo percibe en nosotros. Muerte. Y por eso el mundo nos va a odiar. Porque nosotros vamos a ser los malos de la tierra. Volvamos a Matilla. 5. Y vamos a ver. Vamos a dejar esta mejor para otra oportunidad. Vamos a dejar la luz. Las luz. No, esta es cortica, voy a darlo de una vez. La luz del mundo. Un poquito rebajo. La luz del mundo. Porque todo el mundo lee este pasaje. Ustedes son la luz del mundo. ¿Quién vive? Ya vimos la sal de la tierra. Ya vimos por qué nos convertimos en sal de la tierra. Porque primero hemos de convertirnos en una ofrenda. Y la palabra va a salar esta ofrenda. Y el Ruach HaKadosh nos va a mantener vivificados. Bien. El 5:14 de Mateo, que tengo otro libro. Ustedes son la luz del Olam, del mundo presente. Y pone un ejemplo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué una ciudad que esté arriba de este vaso? Esta es la ciudad. Y aquí está todo el valle. ¿Se podrá esconder esa ciudad? Todo el mundo la va a mirar, la va a ver. ¿Por qué? ¿Por qué van a ver esa ciudad? Porque está asentada sobre un monte, sobre algo arriba en la cima que todo el mundo puede ver.
Entonces, ¿a qué nos lleva este ejemplo? Que nosotros somos la luz del mundo. O sea, que todo mundo nos va a ver porque nosotros practicamos la palabra, practicamos los mandamientos y nos va a ver como diferentes a las demás ciudades. Esta ciudad está arriba, las demás están abajo. Las demás no se pueden ver. Esta ciudad, esto es lleno de cuadritos. Estos de aquí no pueden ver a la de acá. Esta de aquí sí los va a ver a todos. Y estos de abajo sí también lo van a ver a ella. Mire, ella los va a ver a todos. Pero todos estos de aquí también la van a ver a ella. Pero todos estos que están en plano no pueden verse entre ellos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todos están en igualdad, en plano. ¿Ya? ¿Qué quiere nuestro Elohá de nosotros? Que crezcamos espiritualmente. Creciendo nosotros espiritualmente, voy a bajar un poquito. A través de las buenas obras, nosotros podemos ser una luz para ¿quién? Para el que anda en oscuridad. Pero si nosotros hablamos como ellos, nos movemos como ellos, nos vestimos como ellos, pensamos como ellos, nos juntamos con ellos en todo momento para hablarlo de ellos, ¿habrá alguna diferencia? No. Cuando Saúl dijo, me he hecho como ellos, no quiso decir que era mundano, sino que se hizo amigo de ellos. Pero no para imitarlos a ellos, sino para que ellos lo imitaran a él. Yo puedo ser amigo de un mundano para hablarle la palabra de nuestro Creador. Pero es que no es hablar, es uno practicar, para que él vea que se le habla con sinceridad y él se convenza, hombre, el Rúa de él va a decir, el que te está hablando es un verdadero creyente, una verdadera creyente. ¿Ya? ¿Por qué muchos, cuando Kefa habló de muchas naciones, les vino el Ruaj HaKadosh? Que creyeron a la palabra de Kefa. ¿Por qué? Porque tenían un corazón sensato, noble, porque vieron que Kefa era un verdadero apóstol, un verdadero creyente, un verdadero ministro, porque vieron en Kefa una luz. Pero si Kefa les hubiera hablado de cosas del mundo por agradar más a los hombres que a nuestro Creador, pues ahí hasta Kefa hubiera sido rechazado por nuestro Creador. ¿Ya? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre la menorá, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenos mandamientos o sus buenas obras y honren a nuestro Padre que está en el Shamayim. ¿Por qué el mundo se está yendo tras el mundo? Porque es que dice la escritura que nuestro Abba Yahu miró desde los Shamayim a los hombres, en Tejillín 14, no había ninguno que hiciera el bien. Todos se habían desviado, todos se habían apartado, o sea, todos habían preferido el mal. Y eso era en ese entonces. Y él sigue mirando hoy día que hay internet, que la maldad está. Usted ve, está en Facebook, ahí le sale una mujer desnuda, le salen videos de pornografía, le salen videos de homosexualismo, de lesbianismo, de robar, de ponerle tropiezo al ciego, de mirar cómo se burlan de la otra persona porque es diferente, de hacer bullying. En eso están las redes sociales. ¿Ya? Y no vea que dio en cuenta en eso. Y si nosotros damos a todo me gusta, nosotros nos estamos convirtiendo también en acolitadores de estas personas. Tremenda la situación. Yo por eso no sé si han visto que yo ya publico más que todo noticias. Más que todo noticias. Me sirvió una corrección, me hizo ver esa corrección de que estaba obrando mal. Y ya por eso las noticias que yo veo que le sirven a las personas para que se instruyan. Y las cosas de nuestro Creador, yo no soy de esos que diario están poniendo post. El Adón está triste porque nadie ha dicho amén. Son tonteras. ¿Sí han visto que salen así? ¿Quién dice amén? Hoy día, si dices amén, te va a ir muy bien y vas a recibir bendición. Y más de un tonto, amén, amén, amén.
Esas son tonteras. Eso no está en la palabra de nuestro Creador. Pero eso son las manipulaciones del enemigo. Los que dan me gusta a que le pusieron zancadilla, que se le llevaron a un pobre trabajador y lo pusieron para arriba y para abajo y ya me gusta o me encanta, ojo, porque es muy buena la risa. Pues nosotros estamos acolitando a que este pendejo siga haciendo el mal de una manera sarcástica, pretendiendo mostrar el mal como algo bueno. ¿Ya? Bien, en la luz vamos a Yesaya o Isaías, libro de Yesaya o Isaías. 9:2, ¿qué dice? 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ya. El pueblo que andaba, que caminaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Sobre aquellos que viven en la región y sombra de muerte, una luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Quién fue Yahanán? ¿Yahanán fue luz? ¿O la única luz era nuestra don Yahushua? Entonces un ministro tenemos que ser luz. Un creyente tiene que ser luz. Todos, desde ministro, desde la cabeza hasta la cola, que todos somos vigilados por nuestra don y todos debemos de ser luz y caminar todos en unidad, no apartarnos desde el mayor hasta el menor. No quiere decir es que este sea más que este, no, sino en el orden del ministro o la ministra hasta el último, hasta el niño más pequeñito, que sabemos que no se refiere a la carne sino al nuevo, al niño, al recién llegado en la palabra. ¿Ya? Vamos a mirar a Yahanán y leer Lucas o Silvano, como está en su libro. Ay, se me fue, 16, un momentito. Vamos al capítulo 1. ¿Qué dice el 76? $1.76, ¿qué dice? Tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ya, y el 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Mire cómo nos enseña la Escritura. Primero se refirieron al ministro y a todos los creyentes en nuestro don Yahushua. Mire cómo lo escribió, dice: tu niño serás llamado Naví del Elión, del Altísimo, porque irás delante de la presencia del Marjá Yahushua para preparar sus caminos. ¿Qué tiene que hacer un ministro? ¿Qué tiene que hacer un creyente? Hay que discernir esto. Vuelvan y lean el 76. Duro. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás ante la faz del Señor para preparar sus caminos. ¿Entendieron ese pedazo? ¿Para qué estamos puestos como luz? ¿Para qué? Para guiar. Para preparar el camino. Y estamos próximos a una venida. No sabemos el día ni la hora. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Prepararle el camino.
¿Y cómo le preparamos el camino? Dando a conocer las Besorá. Primero como testimonio en nuestro cuerpo. Mire, para preparar el camino. Ya vino una vez. Sabemos que viene la segunda vez. Sin relación con el pecado. O sea que solamente nos va a levantar a quién, a sus escogidos. Ahí no va a tener ninguna relación con el pecador. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice. ¿Dónde va a aparecer? No va a estar allá. Van a ser juzgados. Entonces dice que el creyente, los ministros y el creyente, estamos es para prepararle el camino de su venida a nuestro Adón. ¿Hasta cuándo? Hasta que este cuerpo viva. Hasta que este cuerpo viva. Cuando el cuerpo muere, quedan las semillas que son ellos, en los cuales nosotros sembramos. Ustedes son la semilla, por eso ustedes tienen que no distraerse. El niño es niño, déjenlo a él. Dejen que la mamá esté encargada de él. Nosotros, ustedes que son las semillas, deben aprender. Primero, a practicar los mandamientos. Segundo, aprenderse a comportar cuando se esté dando la palabra de nuestro Creador. Con ese respeto, con esa moderación, ¿ya? Con ese temor. Porque si ustedes no aplican esto ahora, que tienen más uso de razón, van a ser una generación común y corriente a las demás. Que por más que nos esforzamos nosotros, sus abuelos, sus madres, en sembrarles un comportamiento en todo tiempo, no solo cuando se esté hablando la palabra, sino en todo tiempo de sus vidas, siempre lo que hagan sean luz, entonces ustedes van a ser absorbidos por la oscuridad. Porque van a ser como los mismos zombies que están en esas quejilá. Están con el teléfono ahí siempre, están preocupados mirando el reloj a qué horas, están fatigados, entretenidos con un bolígrafo, con tonteras, con idioteces que le ocupan la mente. Y eso los va a convertir en mediocres en la palabra. ¿Ven? Es tremenda la situación. Eso está en la generación que estamos viendo. Una generación de zombies ignorantes en la palabra. Lo que les dice el pastor, amén, amén. Niños, hoy día en la reunión de jóvenes vamos a hacer una rumbita agradable al Señor, claro, con vino. Con musiquita, claro, sí, claro. Baile, claro, que no falte el reggaetón, pero el reggaetón hebreo. Si es que están no, sí. Y si es que están esas iglesias cristianas o católicas, reggaetón católico, reggaetón cristiano, reggaetón testigo de Jehová, reggaetón mormón, ¿ya? Música mormona, vallenato cristiano, sí. Vamos a bailar merengue, hermanos, pero que sea merengue cristiano. Vamos a bailar salsa, pero que sea salsa cristiana. Vamos a escuchar metal, pero que sea metal cristiano. Moviendo la cabeza de los peludos ahí. Porque así es a Satán de astuto. Todo lo vuelve, el adjetivo, todo lo hace agradable, cristiano, hebreo. Uy, sí, no estoy pecando, pues es un merengue cristiano. Todos vamos a movernos para Chucho. Jesús le dicen Chucho en algunos países. Es tremenda la situación. Vea, y entonces eso está haciendo que muchas personas sean engañadas. Bien, vamos a seguir. El 79, hablando de Yahanán, el Naví, para dar luz a los que habitan en tiniebla y sombra de muerte, para encaminar con nuestros pies por el camino de paz. Este camino es de guerra espiritual, pero nosotros no vivimos en guerra carnalmente entre nosotros, sino que es un camino que nos ha sembrado la paz. ¿Qué es la paz? Esa tranquilidad, esa seguridad. Ya les di el ejemplo hace muchos años que había una pajarita anidando sus nidos. Vaya, quítelo. Anidando sus nidos, ¿ya? Y se formó una tempestad, pero el nidito de la pajarita estaba en una guadita de bambú,
de esas tiernas, hay una especie que es pequeña, se formó una tempestad y el nido de la pajarita estaba a la orilla de un arroyo y empezó los vientos. Y este es el arroyo y aquí estaba el nidito de la pajarita bien hecho y ya la guadúa ya tocaba ya casi el agua y creció el arroyo y la fuerza, el viento, nuevamente la varita, aquí estaba el nidito de la pajarita y casi tocaba el agua. Muchos pájaros salieron volando del miedo y los rayos. La pajarita seguía aferrando sus paticas ahí al nidito, empollando sus huevitos, calentándolos, y la pajarita empezó a cantar. Muy linda la canción. ¿Qué nos enseña eso? Que si un animal pone su fe en su creador, que él sabe que hay algo ignorantemente en su cerebrito que la protege, y que por instinto le ayuda a cantar, le da por cantar, y nuestra Elohá sabe que esa pajarita necesita la ayuda porque ese canto está gritando en su cantico, Padre, qué sé yo, ayúdanos. ¿Ya? Porque él dice que hasta las piedras pueden hablar y él puede también sacar hijos a Abraham de las piedras. ¿Ya? O sea, gente que es de la descendencia de Abraham, pero no creyente en Yahushua Hamashiach. ¿Estamos viendo eso? Estamos viendo gente de la Torah de Moshe, de descendencia de Abraham, y que todo mundo hoy día se etiqueta en la Torah de Moshe, descendiente de Abraham o del pueblo hebreo, pero sin relación a la obediencia o a los mandamientos que nos dejó nuestro Creador a través de su Hijo, Yahushua. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la preocupación, en medio de que nos tengan con la pistola aquí, en medio de que nuestros enemigos levanten sus espadas, sus machetes, en medio de tanta calumnia, en medio de tanto menosprecio que nos hagan, en medio de tanta amenaza, ¿cuál es la enseñanza que podemos sacar de este animalito? La enseñanza es que siempre debemos mantener firme nuestra confianza y nuestra inmuna. Y la pajarita, su nidito no fue arrasado. ¿Ve? No fue arrasado. ¿Por qué? Porque nos enseña esto a clamar en medio de la adversidad. Pero no es clamar con labios hechos, con labios engañosos, con labios mentirosos. Puede clamar la gente. Dice la escritura en Yirmeyá, aunque clamen, yo no los escucharé. Y la gente clamaba, ayúdanos, Padre, protégenos. Yo no los escucharé. Es más, Yirmeyá, no ore por ese pueblo. ¿No ve lo que ellos hacen? Y en el día de la aflicción claman y quieren que yo lo escuche. Dice también en Yehezkel, así como yo clamé y ellos no me escucharon, así ellos van a clamar y yo tampoco los voy a escuchar. Entonces, no es coger la aclamación todo el mundo como hoy día. Vamos a clamar, pero con un corazón sincero, limpio, con unos labios que no sean mentirosos, sinceros, para que esa oración esa tefilá sea escuchada. Vamos a hacer la tefilá y vamos a hacer esa ofrenda, como dice Romy, ya como decía Shaul, que presentemos nuestro cuerpo como ofrenda viva, agradable a nuestro Creador. Y para ser agradable a Él debemos siempre permanecer obedeciendo sus mandamientos, siempre con labios sin engaños, sin mentiras, sin tráfugas, sin hablar mal del prójimo, sin calumniar a nadie. ¿Ya? Eso le agrada a nuestro Creador, que miremos y escuchemos de la gente y nosotros no seamos propagadores de esas calumnias. ¿Ya? Que nuestro corazón se mantenga firme con Él. No, hoy estoy bien. Ay, sí, ¿quién vive? Yahushua. Mañana, ¿quién vive? Yahushua, hermano, es que estoy tan preocupado, hermano. Después a la semana, ¿quién vive? Yo decía que Yahushua, pero la situación está muy dura. Al mes, ¿quién vive? Ay, no, hermano, aquí vive es el amor al trabajo, hermano, y el amor al mundo, porque nuestro don Yahushua no me ayudó. Pero sí voy a orar, hermano. Como dijo por ahí cierto personaje, yo estoy orando. Yo impuse las manos, yo le oré para que nuestro Padre sanara a mi mami, a mi papi, a mi vecino, al niño, a la niña, a la bebé. ¿Será que nuestro Elohá va a actuar ahí?
No, porque es gente que se apartó, se salió del camino, ¿ya? Renunció, por eso dice la Escritura, eran de nosotros. La Escritura saliera, no, estaban con nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, ¿ya? Pero eran de aquí, pero salieron, se fueron. Eso demuestra que con el pasar de los años se va a manifestar mucho la cizaña, la hipocresía, los que somos y los que no son. Los que somos permanecemos. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier adversidad, nos fortalecemos. Los falsos puede que estén ahí como cizaña y los más perversos se cansan y se van. Porque no eran de nosotros, no eran de nuestra familia, de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Muy bien, entonces aquí estamos es para preparar el camino de nuestro Mashiach. Para eso estamos los creyentes. También para hacer la sal de la tierra. Pero para que esa sal penetre en nosotros tenemos que hacer una agradable ofrenda. Porque hay perfume de muerte, como vimos que apesta, y hay perfume de vida, como vimos en 2 Corintios. Para vida eterna. Correcto. ¿Ya? Entonces hay dos perfumes como ya hemos visto. Y hay muchos tipos de personas. Está el verdadero, estamos los verdaderos, está la cizaña y está el más falso todavía, que es peor que la cizaña. Bien. Que la shalom, que la paz de nuestro Creador, de nuestro Abba Yahu y de nuestro Adón, Yahushua Hamashiach, esté con todos nosotros, con todos los que están viendo y con todos los que verán esta enseñanza, para la honra de nuestro Abba Yahu y de su Hijo amado, nuestro Yahushua Hamashiach. Shalom Alejem para todos ustedes.